Me alegra mucho reunirme esta mañana, que nos reunamos esta mañana dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Y por supuesto hemos adorado al Señor en nuestras canciones o en nuestros, bueno, ahora se llaman canciones, ya no se llaman himnos. Son testimonios de lo que Dios ha hecho por nosotros, de su fidelidad. Y al mismo tiempo es una oportunidad para que nosotros, por medio de estas canciones, adoremos y demos testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy es un día importante para la iglesia. Unos 10 jóvenes dan el paso de obediencia al Señor para ser bautizados, para tener un compromiso. No es que van a tener, es que ya tienen un compromiso con el Señor. Ya lo conocen, pero ahora quieren hacerlo públicamente. Quieren decirle a la congregación, a sus familiares, no estaré comprometido con Cristo, sino estoy comprometido con el Señor. En los tiempos de antes, en el tiempo de Pablo, y antes de eso, algunas personas, cuando conseguían sus seguidores, esos seguidores que venían de ellos, venían y lo bautizaban, lo sumergían en agua. El testimonio, el ejemplo ese lo tenemos en el caso de Juan Bautista. Juan Bautista hizo un llamado al arrepentimiento, predicó el arrepentimiento, y la gente, las personas que se acogían y decían, sí, esa es la palabra y yo la recibo para mí. Entonces venían de Juan Bautista y él los bautizaba, los sumergía en agua. Bautizarse, ¿qué significa eso? Bautizar, la palabra bautizar significa sumergirse. Entonces, no es solamente que se sumerge en agua, sino que está diciendo que hay verdades de la fe, de su decisión, que lo hacen a sumergirse en Cristo Jesús, es decir, a unirse con el Señor. En la Escritura encontramos 4 etapas de la obra de Cristo que están representadas en el bautismo. En primer lugar, cuando a una persona la sumergimos en el agua, ¿qué le pasa a una persona que se sumerge en el agua? ¿Ah? ¿Se muere? ¿Perdón? Se moja. No, y si lo dejamos ahí adentro. Ah, bueno. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Cuando estas personas van a dar su testimonio, están diciendo, yo morí con Jesús. Yo morí con Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él murió, pero yo morí con Él. Por eso la palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En la cruz del Calvario, nuestro Dios cargó todo el pecado de nosotros en su Hijo Jesús. Y lo he repetido y lo sigo repitiendo. Y el castigo que yo merezco, que yo merecía, Él lo cargó. Entonces, aquí al dar este paso del bautismo, estamos diciendo, yo morí juntamente con Cristo. Él tomó mi lugar. Él pagó el castigo que yo merecía. Luego dice que fue sepultado. Claro, lo natural era que los muertos fueran sepultados. Y nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. Nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, pero después Él resucitó. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte,
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por su gracia. Sepultados juntamente con Él. Esa es la realidad. Es algo que nosotros no podemos olvidar. No es solamente, no son las buenas obras que usted hace, no son sus buenos propósitos, es que Jesús, ahí en la cruz, murió y después resucitó, pero esa obra perfecta, todo aquel que se acoge a esa obra es como si hubiera estado unido a Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. No buenas obras, no, la obra perfecta de Cristo. Resucitó, volvió a vivir, nueva vida, nueva vida. Primero fue crucificado, segundo fue sepultado, luego dice aquí la palabra resucitó. Y dio testimonio. ¿Por qué ese testimonio que Jesús dio de su resurrección? Eso es importantísimo. Significa que la obra, que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue aceptado por el Padre. Esa es una de las enseñanzas gloriosas de la resurrección de nuestro Señor. Que su obra fue aceptada por el Padre. Así lo hacían en el Antiguo Testamento. En el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba yo lo he dicho antes, entraba con un cordero allá al lugar santísimo, derramaba la sangre y mientras él estaba dentro de ese lugar, todo el pueblo estaba a la expectativa. Y después el sumo sacerdote salía y bendecía al pueblo. Y el pueblo estallaba en júbilo. Uy, el sacrificio fue aceptado. Y no hay nada más glorioso y maravilloso que Jesús haya resucitado. Eso fue para nosotros la garantía de que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios la aceptó. Fue sepultado, resucitó. Testimonio de que su obra había sido aceptada por Dios. Luego ascendió a los cielos. Y si usted está unido con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, está diciendo que también nosotros ascendimos con Él al cielo. Por eso la palabra de Dios, que juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. La palabra no dice que cuando muramos o dentro de tantos años, no. La palabra dice que si usted acepta y usted está unido a Cristo, usted también está juntamente con Él sentado en los lugares celestiales. Entonces fíjese, la obra de Cristo es un testimonio de su muerte. Y a mí, cuando decimos que esa obra es la muerte de Él, eso también decimos nosotros, yo morí. Cuando Él fue sepultado, nosotros decimos, yo fui juntamente sepultado con Él. En tercer lugar, Él resucitó. ¿Quiénes resucitaron juntamente con Cristo? ¿Algunos de ustedes? Quiero oírlo. Sí, fuimos sepultados, fuimos muertos, sepultados, pero hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Y luego dice aquí que ascendió. Entonces, ¿dónde estamos nosotros sentados ahora? En lugares celestiales. Pablo dice, esa es la verdad. Juntamente con Él nos sentamos. El bautismo es un testimonio
de que yo morí al pecado. Eso es claro, eso es contundente. Yo morí al pecado, porque para poder pagar el castigo del pecado había que morir. Y luego tengamos en cuenta algo más importante. 2 reinos. La palabra de Dios, a raíz de la obra de Cristo, habla de 2 reinos. En primer lugar, el cual fue librado de la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí en Colosenses 1. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes de conocer a Jesús, nosotros vivíamos bajo la autoridad de las tinieblas. ¿Y quién es el jefe de las autoridades de las tinieblas? Satanás. Cuando usted no conoce, cuando usted no ha sido liberado por Jesús, usted está bajo la autoridad de Satanás. Pero por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él nos ha librado de la autoridad. Que Satanás ahora ya no tiene autoridad para gobernar nuestras vidas y para llevarnos en maldición tras maldición. No, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Nos ha sacado del reino de Satanás y nos ha colocado en el reino de nuestro Señor Jesucristo. 2 reinos, pero también 2 razas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así como existen 2 reinos, dice, así como existen 2 reinos, de igual manera dentro de cada reino hay una raza diferente de personas. 2 reinos. El reino de las tinieblas. ¿De dónde viene ese reino? Del primer Adán. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, inmediatamente Satanás pudo introducir en la raza humana un reino, el reino de las tinieblas. Y toda persona, todas las personas que nacen desde esa época hasta hoy, nacen en el reino de las tinieblas. Sea el hijo del presidente, o sea el hijo de un emperador, o sea del más pobre en la calle o el más rico. Todos cuando nacemos en el reino de las tinieblas. Y por eso es que el Señor ha encomendado a la iglesia la predicación del Evangelio, para que el Evangelio libere a las personas del reino de las tinieblas. Y que cuando esas personas deciden seguir a Jesús, van a estar en el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Cuando nacemos como herederos de Adán. Adán es nuestro padre, nuestro abuelo, llámelo como usted sea, pero en el momento que nacemos en este mundo cargando con la herencia de nuestro padre Adán. ¿Quién le enseña a un niño a decir mentiras? Nadie. Eso está dentro de ahí. ¿Quién le enseña a una persona a robar? Nadie. Eso está dentro del mismo, de su propia naturaleza. Yo recuerdo, tenía unos 4 años, algo. Estábamos con mi mamá en un almacén, iba a comprar unos zapatos, yo no recuerdo bien, pero había un mostrario de tacones de caucho. Y yo empecé a mirar. Yo trataba de arrancar ese tacón para llevármelo. Afortunadamente el dueño lo había asegurado bien. Pero ¿por qué así? Porque así somos. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que hemos recibido. Y por eso es que necesitamos de esa obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
el primer Adán. Pero cuando nosotros nos entregamos a Jesús, entramos a ser parte del cuerpo de este nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo. El primer hombre, Adán. El segundo hombre, nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la palabra habla de una nueva creación. Dice, de modo, y fíjese esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, si alguno ha tomado esa decisión de seguir a Jesús, por la obra del Espíritu Santo, Él lo pone a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, usted ya no es una persona antigua, vieja, esclava del pecado, sino que tiene usted tiene una nueva relación, una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas que hacíamos antes, esas cosas ahora son nuevas. Personas esclavizadas al licor, personas esclavizadas a las trampas, al pecado, a la pornografía. Dice, si alguno está en Cristo, esas cosas se van. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, recordemos estas verdades. Aquí, cuando vamos a celebrar hoy el bautismo de estos jóvenes, nosotros estamos hablando de la manera como Jesucristo, como se representa la obra de Cristo en el bautismo. La persona que se bautiza dice, Jesús murió, yo morí con él. Jesús fue sepultado, yo fui sepultado con él. Jesús resucitó, yo fui resucitado con él. Y en cuarto lugar, él ascendió al cielo y dice, yo estoy juntamente sentado con él. ¿Ustedes creen que es verdad que hoy ustedes están juntamente sentados con Cristo en los cielos? Así dice la palabra. Andamos aquí, pero espiritualmente estamos sentados juntamente con Cristo. Hay solamente dos lugares: el reino de Satanás y el reino de las tinieblas. El reino de Satanás y el reino de la luz, la obra de Jesús. Usted decide en cuál reino se queda. Puestos en pie, vamos a orar. Tuya es la gloria, la honra también, tuyas para siempre. Amén, amén. Tuyos los dominios, los tronos también, tuyos para siempre. Amén, amén. Tú a ti yo me rindo, te adoro también. Amor absoluto. Amén, amén. Gloria en las alturas, en la tierra
Gracias por tu palabra, gracias por la Biblia que tú nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, que eres tú que nos convences y nos llevas a conocer la verdad. Te damos gracias y te bendecimos. Y pedimos, Señor, que esta palabra mantenga y dé vida a nuestras vidas y también a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén.